En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol castiga la tierra hasta hacerla polvo, y el viento canta una canción fúnebre entre los saguaros, yacen los huesos de una historia que se ha negado a morir. Son los restos de la hacienda El Lamento de Plata, un esqueleto de adobe y madera carcomida que se aferra a la existencia con la terquedad de un fantasma. Sus muros, que alguna vez exhibieron la opulencia de la era porfiriana, ahora se desmoronan bajo el peso de más de un siglo de silencio y abandono. Las ventanas vacías, como cuencas oculares de una calavera, miran hacia la nada, vigilando un dominio de polvo y olvido. Los lugareños, descendientes de los mineros que alguna vez sirvieron a sus amos, evitan este lugar cuando el sol comienza su descenso. Cuentan en susurros, con el temor reverencial reservado para las verdades antiguas, la leyenda de la silbadora. Dicen que en las noches de luna nueva, cuando el desierto se sumerge en una quietud casi absoluta, se puede escuchar un silbido melancólico y errante que se eleva desde las ruinas. No es el viento, insisten. Es el lamento de un alma en pena, el eco del sufrimiento de las jóvenes que llegaron a la hacienda para trabajar y nunca más fueron vistas, las llamadas novias perdidas de la familia Garza, cuyo destino se disolvió en el aire árido como una gota de agua en la arena. La familia Garza, en el apogeo de su poder en 1892, era la encarnación de la autoridad y la riqueza en la región. Dueños de la próspera mina de plata La Soledad, su fortuna se extraía de las entrañas de la tierra con el sudor, y a menudo, la vida de cientos de hombres. La hacienda no era solo su hogar, sino su fortaleza, un feudo aislado del mundo donde su palabra era ley. A la cabeza de este imperio se encontraba doña Elvira Garza, una matriarca cuya reputación pública era tan impecable como la plata que extraían sus minas. Viuda devota, su piedad era legendaria, sus donaciones a la iglesia local, generosas, y su comportamiento, un modelo de decoro y rectitud. Sus dos hijos, Hilario y Mateo, eran sus sombras. Hombres de pocas palabras y miradas pesadas, respetados por su control férreo sobre los negocios familiares y temidos por la crueldad que se rumoreaba que eran capaces de ejercer. Sin embargo, detrás de esta fachada de respetabilidad, la hacienda respiraba una atmósfera de opresión. Las cortinas de terciopelo pesado permanecían cerradas incluso en los días más brillantes. Y los sirvientes se movían por los pasillos con un sigilo antinatural, como si temieran despertar a una bestia dormida. Las historias de las jóvenes trabajadoras que desaparecían eran desestimadas por las autoridades como fugas, muchachas que buscaban una vida mejor en la ciudad, pero los susurros persistían, tejiendo una narrativa oscura que contradecía violentamente la imagen pública de los Garza. Una historia de poder absoluto que devoraba a los débiles en la oscuridad protectora del desierto. Para Elena Ríos, una historiadora especializada en la historia social del porfiriato, estas leyendas no eran más que el folclore macabro que a menudo brota alrededor de las familias poderosas y las grandes fortunas. Sentada en la quietud polvorienta de un archivo regional, a cientos de kilómetros de Sonora, el nombre Garza era, al principio, solo una entrada recurrente en los libros de contabilidad y registros de propiedad que estudiaba. Su investigación se centraba en la explotación laboral en las minas de plata, y los Garza eran un caso de estudio perfecto de la oligarquía de la época. La leyenda de la silbadora le parecía un eco pintoresco pero irrelevante de un pasado supersticioso. En su mente, la verdadera oscuridad de los Garza no residía en fantasmas, sino en los salarios de miseria y las condiciones inhumanas documentadas en los archivos. Ella, una académica rigurosa y escéptica, buscaba verdades en la tinta y el papel, no en los lamentos del viento. Sabía de forma vaga y distante que su árbol genealógico tenía una rama marchita que se conectaba con los Garza, un hecho que su familia nunca mencionaba y que ella consideraba una nota a pie de página sin importancia en su propia historia, una coincidencia que prefería ignorar mientras se sumergía en los hechos fríos y duros de la historia económica. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo, sellada bajo capas de miedo, poder y el paso implacable del tiempo. Es un secreto que se pudrió en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien encontrara la llave correcta para abrir su tumba de silencio. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas.
Y si eres un apasionado de los misterios sombríos como este, que exploran las profundidades más oscuras de la naturaleza humana, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Lo que estamos a punto de revelar no es solo una leyenda, sino la reconstrucción de un horror que la historia hizo todo lo posible por olvidar, un testimonio de cómo la piedad puede convertirse en la máscara más perfecta para la depravación más absoluta, y cómo la búsqueda de la pureza puede conducir directamente al corazón de la monstruosidad. El viaje a la hacienda El Lamento de Plata está por comenzar, y las verdades que encontraremos en sus ruinas cambiarán para siempre la forma en que entendemos el pasado y los secretos que yacen bajo nuestros pies. El catalizador del cambio, el objeto que transformaría una investigación académica en una obsesión personal, llegó de la forma más inesperada, una caja de cartón marrón, atada con un cordel desgastado, proveniente del patrimonio de una tía abuela a la que apenas recordaba. Elena la recibió en su pequeño apartamento. Un espacio ordenado y lleno de libros que contrastaba con el caos polvoriento del pasado que estaba a punto de invadirlo. Al principio, la dejó en un rincón, una reliquia familiar más entre otras. Pero una tarde, impulsada por una curiosidad ociosa, cortó el cordel. El interior olía a naftalina y a tiempo encapsulado. Contenía lo habitual: fotografías sepia de rostros anónimos, cartas con caligrafía desvaída, un par de guantes de encaje amarillentos. Pero en el fondo, envuelto en un trozo de terciopelo descolorido, había algo más. Era un pequeño relicario de plata, ennegrecido por la edad. Su superficie estaba fría y pesada en su palma, grabadas en un estilo ornamentado, apenas legibles bajo la pátina del tiempo, estaban las iniciales EG. El corazón de Elena dio un vuelco casi imperceptible. Elvira Garza. Era una coincidencia, se dijo, un apellido común. Pero sus dedos, movidos por un instinto que no podía explicar, trabajaron en el pequeño y obstinado broche. Con un suave clic, el relicario se abrió. El aire pareció escaparse de los pulmones de Elena, y tuvo que apoyar la mano en la mesa para estabilizarse, releyendo la visión que tenía ante sí, una imagen que transformaba un misterio histórico en un horror personal y tangible. No había dentro la reliquia de un santo, ni un mechón de cabello de un ser querido, ni un retrato en miniatura. En uno de los lados ovalados, incrustado en el terciopelo desgastado, había un diente humano, pequeño, amarillento, inconfundiblemente un incisivo. La visión era tan visceral, tan íntima y macabra, que por un momento sintió náuseas. En el otro lado, doblado en un cuadrado minúsculo, había un trozo de papel quebradizo. Con manos temblorosas, lo desdobló con la ayuda de unas pinzas de su escritorio. La caligrafía era apretada y angulosa, escrita con una tinta que se había vuelto marrón con los años. Eran solo 2 frases, pero resonaron en el silencio de su apartamento como un grito desde la tumba. Nuestro pecado es nuestra fortaleza. El libro de cuentas oculta la llave de la capilla. De repente las leyendas dejaron de ser folclore. El nombre Garza dejó de ser una simple entrada en un archivo. El diente en el relicario era una prueba física de una tragedia anónima, y la nota era un mapa, una invitación a un laberinto que había permanecido sellado durante más de 100 años. La investigación de Elena acababa de morir, y una cacería acababa de nacer. El viaje hacia Sonora no fue una decisión académica, sino una rendición. El relicario de plata, frío y pesado en el fondo de su maleta, ya no era un simple artefacto histórico. Se había convertido en una citación, un llamado ineludible desde un pasado que, hasta ese momento, ella creía firmemente que no le pertenecía. Mientras empacaba sus herramientas de investigadora, los guantes de algodón, las lupas y los cuadernos de notas, sentía una disonancia casi violenta entre su mundo ordenado y metódico, y la brutalidad primordial, que la esperaba en el desierto. Su apartamento en la ciudad, un santuario de lógica y razón lleno del aroma reconfortante de los libros antiguos, parecía un universo ajeno al que estaba a punto de penetrar. Cada objeto que guardaba, desde los mapas topográficos del siglo XIX hasta las copias digitales de los censos porfirianos, se sentía frágil e insuficiente ante el peso tangible y macabro de aquel diente humano. La nota críptica, memorizada hasta el punto de la obsesión, resonaba en su mente como un mantra oscuro.
nuestro pecado es nuestra fortaleza. El libro de cuentas oculta la llave de la capilla. No era una hipótesis de investigación, era un acertijo escrito con la tinta del horror. Y Elena sabía, con una certeza que helaba sus huesos, que la única forma de resolverlo era caminar directamente hacia el corazón de la oscuridad de donde provenía, hacia la tierra que había engendrado a los Garza y sus secretos. La llegada a Sonora fue un asalto a los sentidos, una inmersión forzada en un reino donde el tiempo parecía haberse detenido en un estado de perpetua agonía. El calor no era simplemente una condición climática, era una presencia física, una manta pesada y opresiva que se adhería a la piel y extraía la humedad del aire, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. El cielo, de un azul tan vasto e implacable que parecía infinito, se extendía sobre un paisaje de ocres y rojos, salpicado por la silueta esquelética de los saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos de un dominio olvidado. El silencio del desierto era diferente a cualquier otro que Elena hubiera experimentado. No era la ausencia de sonido, sino un zumbido bajo y constante, el murmullo del viento sobre la arena, un lamento antiguo que parecía llevar consigo los ecos de todas las historias que esa tierra había presenciado y sepultado. Alquiló un vehículo viejo en el pueblo más cercano, un asentamiento de casas de adobe y calles sin pavimentar, donde las miradas de los locales se posaban sobre ella con una mezcla de curiosidad y una desconfianza casi ancestral. Cuando preguntó por la ubicación de la hacienda El Lamento de Plata, las conversaciones se detuvieron y los rostros se cerraron. Le dieron indicaciones vagas, acompañadas de advertencias veladas, y el consejo, no solicitado, de no acercarse al lugar después del atardecer. Su primera parada no fueron las ruinas, sino el Archivo Histórico Regional de la capital del estado, un edificio gubernamental austero donde la burocracia y el polvo luchaban por el dominio. El aire en el interior era denso, impregnado con el olor característico del papel antiguo y el cuero reseco, una fragancia que normalmente le resultaba reconfortante, pero que ahora parecía cargada de una premonición ominosa. Las horas se convirtieron en días mientras se sumergía en los legajos, solicitando documento tras documento con una paciencia forzada. Al principio, su búsqueda se sintió como un ejercicio de futilidad. El nombre Garza aparecía por todas partes, grabado en la historia oficial de la región con la permanencia de un monumento. Eran los dueños de la tierra, los benefactores de la iglesia, los pilares de la economía local. Los registros de la mina La Soledad detallaban toneladas de plata extraída, listas de salarios pagados, impuestos liquidados, con una puntualidad impecable. Todo era ordenado, lógico y limpio. En su monólogo interno, Elena comenzó a dudar. Quizás el relicario era la reliquia de un pariente trastornado, una anomalía macabra sin conexión con la narrativa más amplia de la familia. Tal vez la leyenda de la silbadora era solo eso, un cuento de fantasmas nacido del aislamiento y la superstición, y ella estaba persiguiendo sombras en un archivo polvoriento, proyectando un horror que solo existía en su imaginación. La frustración era una presión constante en su pecho, un recordatorio de que los secretos bien guardados no se rinden fácilmente. Se sentía como si estuviera golpeando contra un muro de respetabilidad construido con papel y tinta. Los Garza, en los registros oficiales, eran intachables. Doña Elvira era una viuda piadosa, Hilario y Mateo, hombres de negocios astutos. No había ni una sola mancha en su legado público, ni una sola entrada en los registros policiales de la época, que sugiriera algo fuera de lo común. La narrativa era tan perfecta que resultaba sospechosa. Elena pasaba las noches en una pequeña posada, con los documentos esparcidos por su cama, buscando patrones, anomalías, cualquier hilo suelto en el tejido apretado de la historia. El diente en el relicario se sentía como una verdad ardiente en su bolsillo, un contraste violento con la frialdad de los hechos documentados. La disonancia entre la leyenda local y el registro histórico era un abismo, y ella estaba parada en el borde, sintiendo que la verdad no se encontraba en lo que los documentos decían, sino en lo que callaban, en los espacios en blanco entre las líneas de caligrafía elegante, en el silencio ensordecedor que rodeaba la desaparición de docenas de mujeres jóvenes. La historia oficial, se dio cuenta, no era un reflejo de la verdad sino una fortaleza diseñada para ocultarla. El primer hilo suelto apareció en los libros de contabilidad de la hacienda,
aquellos mismos que la nota del relicario había señalado. Eran tomos enormes, encuadernados en cuero agrietado, y sus páginas estaban llenas de la caligrafía metódica de un contador. En la sección de personal, encontró listas de trabajadores, mineros en su mayoría, pero también un número considerable de mujeres jóvenes contratadas para el servicio doméstico. Sus nombres estaban allí, escritos con una pulcritud impersonal: Catalina, Sofía, Isabel, María. Junto a cada nombre, una fecha de inicio y un salario miserable, pero mientras seguía la línea de tiempo, notó algo extraño. Después de unos pocos meses, o a veces solo semanas, junto a ciertos nombres, aparecía una anotación críptica y recurrente: transferida. No había destino, ni explicación, ni liquidación de salario. Simplemente esa palabra, un eufemismo que colgaba en la página con una finalidad escalofriante. Su corazón comenzó a latir más rápido. Estos no eran registros financieros, eran un libro de contabilidad de almas perdidas, un catálogo de vidas que habían sido adquiridas, utilizadas, y luego, simplemente, dadas de baja como si fueran activos devaluados. La palabra transferida no significaba un cambio de ubicación, significaba un borrado. Con una lista de estos nombres fantasmales, Elena se dirigió a la siguiente fuente potencial de verdad: los archivos de la iglesia local. El pueblo más cercano a la hacienda tenía una pequeña parroquia que databa de la época colonial, y su archivo era un caos de documentos apilados en cajas de madera en una sacristía húmeda y oscura. El párroco actual, un hombre anciano con ojos que parecían haber visto demasiadas generaciones de secretos, se mostró reacio a ayudarla. La familia Garza, le dijo, había sido la mayor benefactora de esa iglesia. Sus nombres estaban grabados en las vidrieras y en la placa de bronce del altar mayor. Cuestionar su legado era casi una blasfemia. Pero Elena, con una mezcla de súplica y firmeza académica, lo convenció para que le permitiera acceder a los registros sacramentales del siglo XIX. El olor a incienso rancio y a cera de vela se mezclaba con el del papel mohoso mientras abría los pesados libros de bautismos, sus páginas tan frágiles que amenazaban con desintegrarse al tacto. Y allí estaban: Catalina, Sofía, Isabel, María, todas bautizadas en esa misma iglesia, sus nombres registrados con la misma tinta que ahora se desvanecía. La iglesia las había reconocido, les había dado la bienvenida al mundo de la cristiandad. El descubrimiento de los registros bautismales fue una validación escalofriante. Estas mujeres no eran invenciones del folclore, eran seres humanos reales, con nombres y fechas de nacimiento, cuya existencia había sido formalmente reconocida por la institución más poderosa de la época. Pero la euforia de la confirmación fue rápidamente reemplazada por un vacío helado. Elena pasó los siguientes 2 días buscando en los otros registros de la parroquia, los libros de matrimonio y los de defunción. No encontró absolutamente nada. Ninguna de las mujeres de su lista se había casado en esa iglesia. Y, lo que era más perturbador, ninguna de ellas había muerto. Al menos no oficialmente. No había actas de defunción, ni registros de entierro en el cementerio parroquial. Simplemente se habían desvanecido del registro sacro, tan abruptamente como habían desaparecido del registro secular de la hacienda. La iglesia las había bautizado, y luego, al parecer, se había olvidado de ellas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si hubieran sido borradas de la existencia, no solo de la tierra, sino también de la memoria de Dios. La implicación era monstruosa. Su destino, fuera cual fuese, había ocurrido en un espacio fuera de la ley, fuera de la sociedad y fuera de la gracia divina. Un limbo oscuro controlado enteramente por la voluntad de la familia Garza. La investigación de Elena se había transformado en una arqueología de la ausencia. No buscaba eventos, sino los vacíos que estos habían dejado atrás. Cada documento que no encontraba, cada registro faltante, era una pieza más del rompecabezas. La falta de registros de defunción era particularmente elocuente. En el México rural del siglo XIX, la muerte era un evento público y ritualizado, inseparable de la iglesia. Incluso los más pobres recibían un entierro cristiano. Que docenas de jóvenes simplemente desaparecieran sin dejar un rastro sacramental
Era una anomalía tan profunda que solo podía apuntar a un encubrimiento deliberado y sistemático. Alguien con un poder inmenso había tenido que asegurarse de que estas muertes, si es que lo eran, nunca fueran registradas. Alguien que controlaba no solo la vida económica de la región, sino también su vida espiritual. Todas las pistas apuntaban de nuevo a la matriarca, doña Elvira Garza, cuya piedad y generosidad hacia la Iglesia ahora parecían menos un acto de fe y más una estrategia de control. Una inversión para comprar el silencio y la complicidad de la única institución que podría haberla desafiado. La capilla de la hacienda, mencionada en la nota, adquirió de repente un significado mucho más siniestro. De vuelta en el archivo regional, con el peso de estos vacíos documentales sobre sus hombros, Elena volvió a mirar el libro de cuentas principal. La nota del relicario era su única guía, la única voz que le hablaba directamente desde el pasado. El libro de cuentas oculta la llave de la capilla. La frase ya no le parecía una metáfora. Se había convencido de que la respuesta era literal, que el libro físico que tenía delante contenía algo más que números y anotaciones. Lo manejó con un cuidado reverencial, como si fuera un artefacto explosivo. Pasó las manos por la cubierta de cuero, sintiendo las imperfecciones y el desgaste de más de un siglo. Lo abrió sobre la mesa de madera maciza de la sala de lectura. El silencio del archivo roto, solo por el susurro de las páginas al pasar. Sus ojos ya no buscaban nombres ni cifras, buscaban una anomalía física, una pista en la construcción del propio objeto. Su formación como historiadora le había enseñado que los documentos no son solo portadores de información, sino también objetos con su propia historia física, y a veces, sus propios secretos ocultos. La verdad, se dijo, no estaba escrita en la tinta, sino en el papel mismo. Fue entonces cuando lo notó, una sutil pero innegable irregularidad en el grosor de las páginas. Algunas de ellas se sentían más rígidas, menos flexibles que otras. Al sostener una de estas páginas a contraluz, la luz que pasaba a través de ella era más opaca, menos uniforme. Era una imperfección que un lector casual nunca habría notado, pero para alguien que buscaba desesperadamente una discrepancia, era como un faro en la oscuridad. Su pulso se aceleró. Recordó haber leído sobre técnicas de espionaje del siglo XIX, sobre cómo los documentos importantes a veces se ocultaban pegando dos hojas juntas para crear un compartimento secreto. Era una posibilidad remota, casi fantástica, pero en el contexto del misterio de los Garza, nada parecía ya imposible. Con un cuidado extremo, usando la punta de una espátula de conservación que llevaba en su equipo, aplicó una presión suave en la esquina superior de una de las páginas sospechosas. Durante un momento, no pasó nada. Luego, sintió un ligero ceder, un sonido casi inaudible de pegamento antiguo y reseco rindiéndose después de 130 años de silencio. Una delgada línea de separación apareció entre las capas de papel, revelando un atisbo de oscuridad en su interior. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyarse en la mesa para estabilizarse, con el corazón martillando contra sus costillas. El momento se sintió sagrado y profano a la vez, como si estuviera violando una tumba. Con una paciencia que le costó cada gramo de su autocontrol, continuó trabajando en la separación, milímetro a milímetro. La capa superior de papel, la que contenía las columnas de contabilidad, se fue levantando lentamente, revelando lo que había debajo. No era un espacio vacío. Era otra página, completamente cubierta por una caligrafía diferente. Mientras que la escritura del contador era ordenada y profesional, esta era caótica, apretada y febril. Las letras se inclinaban en ángulos extraños, las palabras se atropellaban unas a otras, como si la mano que las escribió estuviera luchando por seguir el ritmo de una mente atormentada. La tinta, de un marrón oscuro, parecía haber sido aplicada con una presión inmensa, casi rasgando el papel en algunos lugares. No había cifras ni cálculos. Había frases, fragmentos de pensamientos, confesiones vertidas en la oscuridad de un diario secreto, protegido por una fachada de normalidad financiera. El libro de cuentas no ocultaba una llave física, ocultaba la confesión de un alma. Elena retrocedió un paso, mirando la página expuesta con una mezcla de triunfo y terror. Lo había encontrado. Había abierto la cerradura que la nota del relicario le había prometido. Este era el corazón secreto del Imperio Garza, el testimonio oculto que desmentía toda la historia oficial.
Con manos temblorosas, acercó la lupa a la página para comenzar a descifrar la escritura enloquecida. Las primeras palabras que logró distinguir, la golpearon con la fuerza de un impacto físico. La fecha era de 1892, pocos meses después de la desaparición de una de las jóvenes de su lista. La entrada comenzaba sin preámbulos, como una conversación interrumpida. El sacrificio es necesario para mantener la pureza. La sangre alimenta la plata y el yugo sagrado de mi madre nos fortalece a todos. La firma al final de una de las entradas era inconfundible, aunque temblorosa. Mateo Garza. El hijo menor. El hombre silencioso y sombrío que siempre se mantenía en segundo plano en los retratos familiares. No era solo un heredero, era un acólito, un participante activo en la locura de su madre. La investigación de Elena había cruzado un umbral irrevocable. Ya no se trataba de desapariciones o explotación laboral, se trataba de sacrificios humanos, de un culto familiar perverso, escondido a plena vista. La revelación la dejó sin aliento, sentada en la quietud polvorienta del archivo mientras el mundo exterior se desvanecía. El diario de Mateo era la pieza que conectaba todo. La leyenda de la silbadora, las jóvenes desaparecidas, el relicario con el diente, la piedad fanática de doña Elvira, todo convergía en esas páginas ocultas. Se dio cuenta de que el horror de los Garza no era simplemente una cuestión de crueldad o abuso de poder, sino algo mucho más estructurado y demencial. Una teología retorcida, una religión privada construida sobre los cimientos del incesto, el asesinato y la superstición. La frase «el yugo sagrado de mi madre» resonaba en su mente, sugiriendo una dinámica de poder mucho más compleja y monstruosa de lo que jamás hubiera imaginado. Doña Elvira no era solo una matriarca dominante, era una deidad, una suma sacerdotisa que exigía obediencia absoluta y sacrificios de sangre de sus propios hijos. La hacienda no era solo un hogar o un centro de negocios, era un templo, y la capilla, su sancta sanctorum. La llave que mencionaba la nota, ahora estaba segura, no era una metáfora. Debía de existir una llave física, una que abriera el último secreto, y el diario de Mateo era el mapa que la conduciría hasta ella. Mientras continuaba leyendo las entradas febriles de Mateo, encontró más detalles que pintaban un cuadro de depravación inimaginable. Hablaba de ceremonias nocturnas, de la necesidad de ofrendas para apaciguar la tierra y asegurar que la veta de plata nunca se secara. Describía a las jóvenes trabajadoras no como empleadas, sino como recipientes impuros, influencias externas, que debían ser purgadas para proteger la santidad del linaje familiar. Cada desaparición era un ritual, cada muerte un acto de fe retorcida. La escritura de Mateo estaba llena de una dualidad aterradora. Por un lado, una devoción fanática hacia su madre y su causa. Por otro, destellos de un tormento insoportable, de una conciencia que se ahogaba bajo el peso de sus pecados. Escribía sobre el silbido del viento en los túneles de la mina, un sonido que, según él, eran los lamentos de las almas que habían ofrendado, un coro que lo perseguía en sus sueños. Elena se dio cuenta de que la leyenda de la silbadora no había nacido de la imaginación de los aldeanos, sino de las confesiones susurradas y aterradas del propio asesino, filtradas a lo largo del tiempo hasta convertirse en folclore. El monstruo mismo había dado origen a su propio fantasma. La magnitud de lo que había descubierto era abrumadora. Tenía en sus manos la prueba de una serie de asesinatos rituales orquestados por una de las familias más respetadas de la historia de Sonora. El libro de contabilidad se había transformado de un simple registro económico en el testamento de una casa real de la locura. Cada columna de gastos, cada registro de salarios, ahora parecía una burla macabra, una capa de normalidad pintada sobre un lienzo de horror. Elena sabía que su investigación había llegado a un punto de no retorno. Los archivos y las bibliotecas le habían dado todo lo que podían. Las voces de las víctimas estaban encerradas en el silencio de los documentos faltantes, y la voz del perpetrador gritaba desde las páginas ocultas de este diario. Pero para encontrar la prueba final, para desenterrar la verdad completa, tendría que abandonar el mundo seguro del papel y la tinta. Tendría que ir al lugar donde todo sucedió. Tendría que enfrentarse a las ruinas de la hacienda El Lamento de Plata, caminar por sus pasillos silenciosos,
y descender a la oscuridad de su capilla profanada. El diario de Mateo no era el final de la investigación. Era la invitación final al corazón del laberinto. El sol comenzaba a ponerse fuera de las altas ventanas del archivo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Para Elena, parecía que el mundo se estaba tiñendo con los colores de la sangre y los moretones. Cerró el libro de cuentas con un cuidado extremo, sintiendo su peso, tanto físico como histórico. Sabía que lo que haría a continuación la cambiaría para siempre. Ya no era solo una historiadora que estudiaba el pasado. Era una testigo, la depositaria de un secreto terrible que había luchado por salir a la luz durante más de un siglo. Las víctimas, esas jóvenes cuyos nombres ahora estaban grabados en su memoria, merecían que su historia fuera contada, y los Garza, con su fachada de piedad y su corazón de oscuridad, merecían ser expuestos. Al día siguiente, conduciría hacia el desierto, hacia el esqueleto de adobe y madera que la esperaba como una tumba abierta. Iba en busca de una llave, pero también en busca de una comprensión final, una confrontación con el origen de la oscuridad que, de alguna manera lejana y retorcida, ahora sentía correr por sus propias venas. La cacería apenas comenzaba. El archivo, que antes le había parecido un refugio de conocimiento, ahora se sentía como una morgue. Cada legajo, cada estante, parecía contener historias de sufrimiento silencioso, esperando a que alguien tuviera la paciencia y la voluntad de escucharlas. La historia de los Garza, se dio cuenta, era excepcional solo en su grado de perversión, pero la dinámica subyacente de poder, explotación y silenciamiento, era la norma de la época. Estaba desenterrando no solo el secreto de una familia, sino la patología de toda una era, una en la que la vida de los pobres y los vulnerables era completamente desechable a los ojos de la élite. La piedad de doña Elvira no era una hipocresía, era el arma perfecta. Le otorgaba una autoridad moral inexpugnable, un escudo que desviaba cualquier sospecha y le permitía llevar a cabo sus atrocidades con total impunidad. Era una lección aterradora sobre cómo las virtudes más celebradas pueden ser utilizadas como las máscaras más efectivas para los vicios más profundos. El mal, a menudo no se presenta con cuernos y cola, sino con un rosario en la mano y una donación generosa para la iglesia local. Elena pasó la noche en vela, releyendo sus notas, transcribiendo pasajes del diario de Mateo, la escritura febril del joven grabándose en su mente. Las palabras eran las de un hombre atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Un prisionero de la voluntad de su madre y de su propia fe retorcida. Hablaba de Hilario, su hermano mayor, con una mezcla de miedo y resentimiento. Lo describía como el verdadero creyente, el ejecutor entusiasta de los deseos de su madre. Un hombre sin la más mínima sombra de duda o remordimiento. Mateo, en cambio, estaba plagado de ellas. Su diario era su único confesonario, el único lugar donde podía admitir el horror de sus actos, aunque lo disfrazara con el lenguaje del deber y el sacrificio. Fue en una de las últimas entradas que Elena encontró la pista que necesitaba. Mateo escribió, en un momento de aparente desesperación: ella guarda el libro bajo el altar, junto a las ofrendas. La llave está donde el primer Garza derramó su sangre por esta tierra, en el corazón de piedra de esta casa. El libro. Otro libro. Uno que aparentemente contenía la verdad última de su culto. Y la ubicación de la llave. El corazón de piedra de la casa. La chimenea del salón principal. El plan de acción estaba claro. Debía entrar en la hacienda, encontrar la llave en la chimenea del salón principal, y luego usarla para abrir un compartimento secreto bajo el altar de la capilla en ruinas. Sonaba como el argumento de una novela gótica, no como un protocolo de investigación histórica. Pero cada pieza de evidencia que había encontrado validaba las afirmaciones más extrañas. La realidad, en este caso, era mucho más macabra que cualquier ficción. Se sentía como si estuviera a punto de entrar en una escena del crimen que llevaba 130 años esperando a su único detective. El miedo era una corriente fría bajo su piel, pero estaba superado por una determinación implacable. Era una deuda que sentía no solo con las víctimas anónimas, sino también con la verdad misma, una entidad abstracta que había sido torturada, distorsionada y enterrada viva, y que ahora clamaba por ser liberada. La historia no es solo lo que recordamos, pensó,
es también lo que luchamos por desenterrar del olvido forzado. La mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a proyectar largas sombras sobre el paisaje del desierto, Elena cargó su vehículo con el equipo esencial: linternas, cuerdas, una pequeña palanca y por supuesto sus guantes y su cámara para documentar todo lo que encontrara. El libro de cuentas, ahora su posesión más preciada y peligrosa, estaba envuelto y escondido de forma segura. Mientras conducía por el camino de tierra que llevaba hacia las tierras de los Garza, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito y aislado. El pueblo y sus miradas recelosas quedaron atrás, reemplazados por una extensión infinita de arena y matorrales. El aire se sentía cargado, pesado con el peso de la historia no contada. A lo lejos, finalmente la vio. La silueta de la hacienda El Lamento de Plata, recortada contra el cielo azul pálido de la mañana. Era más grande y más imponente de lo que había imaginado, incluso en su estado de ruina. No parecía un lugar abandonado, sino un ser dormido. Una bestia de adobe y madera que respiraba lentamente en el calor del desierto, esperando. La primera etapa de su investigación había terminado. La segunda, el descenso físico a la oscuridad, estaba a punto de comenzar. El viaje hacia la hacienda El Lamento de Plata fue un descenso a un purgatorio terrenal, una peregrinación hacia el epicentro de una locura que había permanecido latente bajo el sol de Sonora por más de un siglo. Cada kilómetro que el viejo vehículo devoraba del camino de tierra era un paso más lejos del mundo de la razón y la lógica, y un paso más cerca de un reino gobernado por el calor, el silencio y la memoria de un dolor inenarrable. El sol era un martillo de luz blanca que golpeaba el parabrisas, creando espejismos que danzaban sobre el horizonte, figuras temblorosas que parecían almas perdidas vagando por el páramo. Elena sentía el sudor pegándose a su ropa, el aire espeso y polvoriento llenando sus pulmones con cada respiración. En su mente, las palabras febriles de Mateo Garza se repetían como un eco incesante, una banda sonora para el paisaje desolado que se extendía ante ella. Ya no se sentía como una historiadora, se sentía como una exorcista, llamada a confrontar un mal que había echado raíces tan profundas en esa tierra que se había vuelto parte de ella, indistinguible de la arena y las rocas. El aislamiento era absoluto, una presión en los oídos que amplificaba el sonido de su propio corazón latiendo, un tambor que marcaba el ritmo de su avance hacia lo desconocido. La silueta de la hacienda apareció primero como una mancha oscura en la distancia, una herida en la piel reseca del desierto. A medida que se acercaba, la mancha comenzó a adquirir forma, resolviéndose en los contornos decrépitos de muros de adobe y techos derrumbados. Era una estructura colosal, un monumento a una arrogancia que ahora yacía en ruinas. Las paredes, agrietadas y descoloridas por décadas de abandono, parecían los huesos blanqueados de un leviatán prehistórico. Las ventanas desprovistas de vidrio, eran cuencas vacías que miraban hacia el desierto con una expresión de ceguera y desesperación. Un arco de entrada, que alguna vez debió ser grandioso, se inclinaba precariamente, amenazando con colapsar en cualquier momento. Elena detuvo el vehículo a una distancia prudencial, el motor muriendo con un suspiro que fue inmediatamente devorado por el silencio opresivo del lugar. El viento, el único sonido audible, soplaba a través de las ruinas, produciendo un gemido bajo y melancólico, un silbido errante que le heló la sangre en las venas. La silbadora. La leyenda ya no era un cuento, era la acústica natural de una tumba. Se tomó un momento para prepararse, el peso del relicario en su bolsillo un recordatorio constante de la verdad tangible que la había traído hasta allí. Al cruzar el umbral derrumbado de la entrada principal, Elena sintió como si estuviera entrando en un pulmón que no había respirado en 100 años. El aire en el interior era estancado y pesado, cargado con el olor a adobe seco, a madera muerta y a la descomposición lenta e inexorable del tiempo. Rayos de sol se filtraban a través de los agujeros en el techo, iluminando columnas de polvo que danzaban en el aire como espectros perezosos. El gran salón, que en su día debió ser un espacio de opulencia y poder, era ahora un mausoleo de decadencia. Los restos de muebles carcomidos yacían esparcidos por el suelo, cubiertos por una gruesa capa de arena que había sido arrastrada por el viento. En las paredes, las marcas más pálidas donde una vez colgaron grandes cuadros eran como cicatrices en la piel del edificio.
y en la pared del fondo, dominando el espacio con una presencia sombría y monumental, se encontraba la chimenea. Estaba construida con grandes bloques de piedra oscura, extraída de las mismas montañas que habían dado a los Garza su fortuna. Se elevaba hasta el techo como un altar pagano, fría e imponente incluso bajo el calor sofocante. El corazón de piedra de esta casa. Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Elena, llenas de una claridad aterradora. Estaba en el lugar correcto. Avanzó por el salón, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de sus tobillos. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. Se sentía como una intrusa, una profanadora de un lugar que guardaba celosamente sus secretos. Se detuvo frente a la chimenea, extendiendo una mano para tocar la superficie de la piedra. Estaba fría, una frialdad antinatural que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Comenzó su búsqueda, moviéndose con la metodicidad de una arqueóloga. Sus dedos, protegidos por guantes de algodón, recorrieron cada grieta, cada unión entre los bloques de piedra, buscando cualquier irregularidad, cualquier señal de que una de las piedras no estaba fija. Pasó lo que pareció una eternidad en esa tarea, el sol moviéndose lentamente por el cielo, cambiando la dirección de las sombras dentro del salón. La frustración comenzó a crecer en su interior. ¿Habría malinterpretado las palabras de Mateo? ¿Era la frase solo una metáfora de la crueldad de su familia? Pero entonces, sus dedos se toparon con una ligera hendidura en el mortero que unía dos de las piedras más grandes, justo a la altura de sus ojos. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Usando la punta de la pequeña palanca que había traído, la insertó con cuidado en la grieta y aplicó una presión suave. Al principio, nada se movió. La piedra parecía tan sólida como el resto de la estructura, pero Elena persistió, aumentando la presión gradualmente, sintiendo el metal tensarse, y entonces, con un crujido seco, que resonó en el silencio del salón como un disparo, la piedra cedió, se movió hacia adentro apenas 1 centímetro, revelando un hueco oscuro detrás de ella. Con el corazón latiendo desbocado, usó la palanca para retirar completamente el bloque de piedra, que cayó al suelo con un ruido sordo y polvoriento. En el interior del nicho recién expuesto, envuelta en un trozo de tela podrida, había un objeto de metal. Con manos temblorosas, lo sacó. Era una llave grande y pesada, forjada en hierro negro. Su diseño ornamentado con la forma de una serpiente que se mordía la cola. Estaba fría al tacto, impregnada de la misma frialdad antinatural de la piedra que la había ocultado. Este era el objeto que Mateo había descrito, la pieza de metal que conectaba la confesión escrita con el horror físico que estaba por descubrirse, la llave de la capilla. Con la llave en la mano, un peso tangible de la verdad que perseguía, Elena salió del salón principal y se dirigió hacia el ala de la hacienda donde, según los planos que había estudiado, se encontraba la capilla privada. El camino la llevó a través de un patio interior que se había convertido en un jardín salvaje, donde la flora del desierto había reclamado el espacio con una tenacidad brutal. La capilla era un edificio más pequeño, con un campanario decrépito del que ya no colgaba ninguna campana. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, chirriando con un lamento prolongado cuando la empujó. El interior era aún más desolador que el salón principal. Los bancos de madera estaban volcados y rotos, y los vitrales que alguna vez debieron filtrar la luz divina en colores brillantes ahora eran agujeros dentados por los que entraba la cruda y blanca luz del desierto. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con un olor a moho y a una santidad violada. En el fondo, sobre una plataforma elevada, se encontraba el altar de mármol, sorprendentemente intacto, aunque cubierto de polvo y excrementos de pájaros. Era el único objeto en la capilla que parecía haber resistido el paso del tiempo, como si estuviera protegido por la misma oscuridad que lo había profanado. Se acercó al altar con una sensación de temor reverencial. Este era el escenario de los rituales de los Garza, el lugar donde la piedad se había retorcido hasta convertirse en una parodia monstruosa de sí misma. Según el diario de Mateo, la prueba definitiva, el libro, estaba escondido bajo el altar. Elena se arrodilló sobre el suelo de baldosas rotas, y comenzó a examinar la base del altar. No había cerraduras visibles, ni compartimentos evidentes. Era una estructura sólida de mármol.
pero entonces recordó la llave. La cerradura no estaría a la vista. Pasó las manos por la parte inferior del borde frontal del altar, sus dedos buscando cualquier hendidura o mecanismo oculto. Y allí, en el centro, oculta en la ornamentación tallada, encontró una pequeña ranura de metal, casi invisible bajo la suciedad acumulada. Era una cerradura, diseñada para pasar desapercibida. Con un pulso errático, insertó la llave de hierro, encajó perfectamente, giró la llave, y un mecanismo interno, oxidado pero funcional, emitió un sonoro chasquido. Una sección del suelo de baldosas justo delante del altar se hundió ligeramente, revelando el borde de una trampilla secreta. Usando la palanca de nuevo, levantó la pesada losa de piedra. Debajo, en un compartimento poco profundo y revestido de plomo, yacía una caja. No era grande, pero su apariencia era ominosa. Estaba hecha de plomo, un metal pesado y denso, como si su contenido necesitara ser sellado no solo del mundo, sino también del tiempo mismo. La caja no tenía cerradura, solo una tapa pesada que se ajustaba perfectamente. Con un esfuerzo considerable, Elena la levantó y la colocó a un lado. El aire que salió del interior era viciado y antiguo, un aliento exhalado desde las profundidades del pasado. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, había un solo objeto. Un libro. Estaba encuadernado en cuero negro, sin título ni marca alguna en su cubierta. Parecía un simple libro de contabilidad o un diario personal, pero Elena sabía que era mucho más que eso. Este era el libro del que hablaba Mateo, el testamento final del culto de los Garza. Con una respiración profunda para calmar sus nervios, lo levantó con cuidado. Su peso parecía desproporcionado a su tamaño, como si estuviera lleno, no de papel, sino de pecados. Se sentó en el suelo polvoriento de la capilla, con la luz del sol cayendo sobre ella a través de un agujero en el techo, y abrió el libro. Las páginas eran de un pergamino grueso y de alta calidad, y la caligrafía en ellas era inconfundiblemente la de doña Elvira Garza. Era una escritura elegante y controlada, pero con una presión que sugería una intensidad fanática. El título, escrito en la primera página, con una tinta que se había vuelto del color de la sangre seca, confirmó sus peores temores. Libro de matrimonios profanos y ofrendas para la santidad del linaje. Lo que siguió fue una letanía de blasfemias y horrores documentados con una meticulosidad escalofriante. La primera sección contenía lo que parecían ser actas de matrimonio. La primera, fechada en 1885, registraba la unión ceremonial entre Elvira Garza y su hijo mayor, Hilario. La segunda, un año después, entre Elvira y su hijo menor, Mateo. Estaban escritas con el lenguaje formal de un sacramento, pero las firmas, al final, no estaban hechas con tinta. Eran manchas oscuras y resecas, aplicadas, sin lugar a dudas, con sangre. Elena sintió una oleada de náuseas, la comprensión del incesto sistemático y ritualizado, golpeándola con una fuerza brutal. Pero el horror no terminaba ahí. Junto a cada acta de matrimonio había una página dedicada a las ofrendas, y aquí, la verdad se volvió insoportable. Pegado a la página, junto a una fecha y un nombre, había un pequeño y delicado mechón de cabello. Catalina, Sofía, Isabel, María. Los nombres de las jóvenes desaparecidas estaban todos allí, catalogadas como ofrendas para sellar la unión sagrada. Cada mechón de cabello era un trofeo, una prueba de un sacrificio humano. El libro no era solo un registro de incesto, era un libro de contabilidad de asesinatos, un catálogo de las vidas que habían sido cegadas para santificar una unión abominable. Elena tuvo que cerrar el libro por un momento, luchando por respirar. El aire en la capilla parecía haberse vuelto tóxico, venenoso con la verdad que acababa de desenterrar. La escala de la depravación era casi inconcebible, una locura metódica y organizada, disfrazada de devoción religiosa y protegida por un muro de poder y respetabilidad. La piedad de doña Elvira no era una máscara, era la lógica retorcida que justificaba sus monstruosidades. ¿Cuál parte de esta revelación sombría te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Con manos que no dejaban de temblar, Elena volvió a abrir el libro.
obligándose a sí misma a llegar hasta el final. Sabía que debía entender la totalidad de la locura para poder exponerla por completo. Hojeó las páginas, cada una un testimonio de una nueva atrocidad, un nuevo nombre, un nuevo mechón de cabello. La última página, sin embargo, no contenía un registro, sino una especie de manifiesto, un epílogo escrito enteramente por la mano de doña Elvira. Y fue aquí donde encontró la revelación de doble fondo, la capa final y más profunda del horror, la motivación que trascendía el simple poder o la lujuria. La escritura de Elvira se volvía más exaltada, casi mesiánica. No se veía a sí misma como una pecadora, sino como una santa, una matriarca elegida por una fuerza superior para purificar su linaje y asegurar su dominio eterno sobre esa tierra. Creía que la plata de la mina La Soledad no era simplemente un mineral, sino una manifestación física de la bendición divina, una sustancia sagrada que respondía a la pureza de su sangre. En esas últimas líneas, doña Elvira reveló su objetivo final, una ambición tan demente que desafiaba toda razón. El incesto no era solo para consolidar el poder. Era un intento de crear un ser perfecto, un hijo nacido de la sangre más pura, sin la mancha de influencias externas. Ella no estaba simplemente casándose con sus hijos. Estaba intentando concebir un Mesías de la Plata, un ser divino que nacería de su linaje, y que lideraría a su familia hacia una apoteosis de poder y riqueza, convirtiéndolos en dioses de la tierra. Las jóvenes trabajadoras no eran asesinadas solo para ocultar el secreto o como simples ofrendas. Eran sacrificios de sangre en el sentido más literal y pagano. En su teología retorcida, una fusión de catolicismo herético y rituales de sangre primordiales, creía que la sangre de estas jóvenes impuras era necesaria para alimentar la tierra, para apaciguar a los espíritus de la mina y asegurar que la veta de plata nunca se agotara. Cada muerte era un acto de fertilización macabra, un pago para mantener fluyendo la fuente de su poder. La hacienda no era su fortaleza, era su templo, y ella era su suma sacerdotisa, dispuesta a sacrificar a cualquiera, incluso a sus propios hijos, en el altar de su ambición divina. El cuadro completo del horror estaba ahora formado, y era más monstruoso de lo que Elena jamás podría haber imaginado. Con el libro de plomo abierto sobre su regazo, en la quietud profanada de la capilla, el pasado dejó de ser una construcción académica para Elena y se convirtió en una escena viviente, proyectada en las paredes de su mente con una claridad insoportable. La luz del sol, que se filtraba a través de los agujeros del techo, actuaba como el proyector de un cinematógrafo macabro, iluminando una reconstrucción mental tan vívida que casi podía oler el incienso rancio mezclado con el hedor metálico del miedo. Veía a doña Elvira, no como la anciana de los retratos sepia, sino como una figura de una autoridad aterradora, su rostro impasible enmarcado por una mantilla de encaje negro, sus ojos ardiendo con el fuego de una convicción demente. La veía de pie ante el altar, con el libro abierto, su voz un murmullo bajo y firme recitando las palabras de su propia liturgia blasfema. A su lado Hilario, el hijo mayor, con la rigidez de un soldado, y la mirada vacía de un fanático, el ejecutor perfecto de la voluntad de su madre. Y un paso atrás, en las sombras, Mateo el cronista atormentado, su cuerpo temblando visiblemente, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar directamente el sacrilegio en el que era un participante forzado. La víctima, una joven cuyo nombre Elena ahora conocía, arrodillada ante ellos, su terror un silencio palpable en la capilla. El ritual no era un acto de violencia caótica, sino una ceremonia metódica, cada movimiento coreografiado, la firma con sangre, la ofrenda del cabello, todo documentado en el libro con la frialdad de un contable registrando una transacción. El mal no era un arrebato de pasión, sino un sistema, una burocracia del horror. El libro no solo era la prueba del crimen, era el evangelio de una fe retorcida, y en sus últimas páginas, doña Elvira Garza se revelaba no como una criminal, sino como la profeta de su propia y monstruosa religión. Elena leía, y las palabras de la matriarca se alzaban de la página, frías, lógicas y completamente desquiciadas. En su propia caligrafía, con una elegancia que contradecía la depravación de sus ideas, Elvira escribió sobre la santidad de su linaje, describiéndolo no en términos de aristocracia, sino de divinidad. Creía que la sangre de los Garza era un conducto directo a la voluntad de la tierra,
una esencia sagrada que, si se mantenía pura, les otorgaría un poder ilimitado. El incesto, en su manifiesto, no era un pecado, sino el más sagrado de los mandamientos, el único método para evitar la dilución de su esencia divina con la sangre inferior de los extraños. Su objetivo, escrito con una claridad escalofriante, era concebir un heredero perfecto, un hijo que sería a la vez su nieto, un ser nacido de una pureza absoluta que se convertiría en el Mesías de la Plata. Este niño, según su profecía, no solo heredaría la fortuna, sino que se comunicaría directamente con la mina, comandando sus vetas de plata, como un dios comanda a sus ángeles. La hacienda era su Edén, y ella era su Eva y su Dios al mismo tiempo, dispuesta a cometer cualquier transgresión, a realizar cualquier sacrificio, para dar a luz a su Redentor. Elena cerró el libro. El sonido de la pesada cubierta de cuero al encontrarse con las páginas resonó en la capilla vacía, con la finalidad de un portazo de una tumba. El sol comenzaba a descender, y los rayos de luz que atravesaban el techo se habían vuelto de un color anaranjado, casi como el de la sangre seca. Se quedó sentada en el suelo durante un largo rato, el peso del libro en sus manos, el peso de la verdad en su alma. El horror que había desenterrado era tan completo, tan herméticamente sellado en su propia lógica demencial, que se sentía casi irreal. Había llegado a Sonora buscando las raíces de la explotación laboral, y, en su lugar, había encontrado las raíces de una teología de la locura. La conexión de su propia sangre con esta historia ya no era una nota a pie de página. Era una mancha, una herencia de oscuridad que sentía en lo más profundo de sus huesos. Con un cuidado infinito, volvió a colocar el libro en la caja de plomo, junto con el diario de Mateo y el relicario que había iniciado todo. No eran solo pruebas, eran reliquias de un sufrimiento inmenso. Al levantarse, sus rodillas crujieron, el sonido profano en la quietud sagrada y violada. Al salir de la capilla y regresar a la luz agonizante del día, no se sentía como una historiadora victoriosa, sino como la única superviviente de una masacre que había ocurrido un siglo antes. El desierto ya no le parecía vacío, le parecía lleno de los fantasmas de aquellas a las que por fin podía dar un nombre. La publicación de los hallazgos de Elena Ríos, respaldada por la evidencia irrefutable contenida en la caja de plomo, sacudió los cimientos de la historia regional de Sonora. El nombre de la familia Garza, antes sinónimo de poder y piedad, se convirtió en una cifra de la depravación humana. La leyenda de la silbadora fue contada de nuevo, pero esta vez no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino como un requiem por las almas perdidas de Catalina, Sofía, Isabel, María y docenas de otras. El silbido que los lugareños oían en el viento ya no era el lamento de un solo espectro, sino el eco colectivo del sufrimiento, un coro fantasmal que se elevaba desde los túneles de la mina, que finalmente fueron reconocidos como lo que eran, una fosa común. La comunidad, descendientes de aquellos que habían servido y temido a los Garza, organizó una ceremonia en la entrada de la hacienda en ruinas. Se erigieron docenas de cruces de madera sencillas, cada una sin nombre, pero representando una vida robada. Fue un acto de justicia poética, un entierro simbólico que llegaba con 130 años de retraso. La hacienda en Lamento de Plata finalmente hizo honor a su nombre, no como un lugar de fantasmas, sino como un monumento al dolor y a la memoria, un recordatorio perpetuo de que los secretos más oscuros, por muy profundo que se entierren, siempre encuentran el camino de vuelta a la luz. Para Elena, la resolución del misterio no trajo la paz que esperaba, sino una profunda y duradera melancolía. Había dado voz a las víctimas silenciosas y había expuesto a los monstruos, pero al hacerlo, había desenterrado una oscuridad que ahora formaba parte de su propia identidad. La verdad, descubrió, no siempre es liberadora, a veces es una jaula. El conocimiento de la locura que había corrido por las venas de sus ancestros era una carga que llevaría para siempre. Regresó a su vida académica, pero ya no podía ver la historia como una serie de hechos y cifras. Ahora la veía como un paisaje lleno de tumbas sin marcar, de historias de horror esperando a ser contadas. La investigación de los Garza le había enseñado la lección más sombría de su profesión, que la fachada de la civilización es a menudo una capa delgada y frágil,
y que debajo de los cimientos de las grandes fortunas y las reputaciones impecables a veces, solo a veces, yace un abismo de depravación tan profundo que amenaza con tragarse todo lo que conocemos como humanidad. Su victoria no fue encontrar respuestas, sino aprender a vivir con el peso de las preguntas que estas respuestas habían desatado. El legado de la familia Garza sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal más profundo a menudo se disfraza con el manto de la virtud, y que la búsqueda de la pureza puede conducir directamente al corazón de la monstruosidad. Los huesos de la hacienda y lamento de plata continúan desmoronándose bajo el sol implacable de Sonora. Un esqueleto que advierte a todos los que lo ven sobre los peligros del poder absoluto y la fe ciega. La verdad ha sido desenterrada, pero el eco del sufrimiento perdura, llevado por el mismo viento que una vez fue confundido con el lamento de un fantasma. Nos deja con una pregunta inquietante que resuena mucho más allá de las fronteras del desierto. ¿Cuántos secretos como el de los Garza yacen todavía enterrados bajo los cimientos de otras grandes familias, en otras tierras olvidadas, esperando pacientemente a que una sola llave, un solo documento olvidado, los libere de su tumba de silencio? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.